Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro estamos en otra emisión del programa Poetas Argentinos de la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Quien les habla, Claudia Inchil, en la operación Camila Zúñigo y en la producción Camila Zúñigo y en la operación técnica Felipe Micham. Nosotros las semanas vamos entrevistando a poetas de todo el país, desde Jujuy a Tierra del Fuego. La verdad que un placer poder charlar con ellos y ya haber superado los 160 poetas entrevistados desde el 2014. Realmente es un lujo, ¿no? Un honor poder llegar a tener esa charla intimista, porque uno se encuentra con los textos, con los libros, ¿no? Y bueno, siente o no ante la escritura, pero qué bueno es poder llegar a charlar con aquel que escribió y que nos cuente por qué escribe poesía. Hoy vamos a charlar con Claudio Itza. Él nació en Chacabuco, provincia de Buenos Aires. Tiene estudios terciarios, profesorado de filosofía. Realizó el taller de poesía con el escritor Pablo Ode en la ciudad de La Plata durante 10 años, con el que editó 2 libros de poesía, Simio de Dios y el libro sagrado según Argos, Perro de Ulises. También tiene otros libros no editados, Bitácora de la muerte de mi padre, biográfico, Heridas para el mundo, poesía, Relatos de carneadas, prosa. Un placer, Claudio, que vengas acá a Poetas Argentinos a contarnos, ¿no?, sobre tu literatura. Bueno, buenas noches. Te agradezco, Claudia, la invitación. Un honor, por supuesto, participar de un programa tan conocido. Y bueno, genial estar acá con vos charlando de algo que nos gusta a todos, que es el tema de la poesía. Siempre me gusta ir a los comienzos, ¿no?, al contacto como el primer inicio de esa literatura. Háblanos de tu infancia, qué lugar ocupó la literatura cuando eras chico. Mi familia es una familia de trabajadores muy pobres, y yo tuve luz eléctrica recién en mi casa a los 14 años. Estudiaba con una lámpara de queroseno. Y recuerdo que mi padre, que era changarín, fue quien trajo, desde que tengo uso de razón, trajo libros, porque trabajaba con una persona que era rematadora en su pueblo, en Chacabuco. Entonces solía ver remates de libros, lotes así que él sabía comprar, y llegamos a tener una biblioteca con 2000 ejemplares, donde habitaban los clásicos, desde el Quijote, todos esos libros de La Isla del Tesoro de Stevenson, Los Tres Mosqueteros de Alejandro, o sea, todos los libros de Alejandro Dumas. Y yo me quedaba leyéndolos hasta las 5 de la mañana, a veces a la luz de la lámpara. Entonces todas esas situaciones hicieron que la literatura formara una parte muy importante de mi vida, porque si bien se pasaba difícil porque era un hogar muy pobre, el medio de escape que uno tenía de todas las situaciones siempre era la literatura.
por otra parte... ¿Y vos hablas de ese medio de escape, ¿no? Contanos, ¿qué sensación tenías cuando vos entrabas en una novela? En la primera parte uno lee con ojos de niño, obviamente. Mark Twain, luego Oliverio Twist, con los cuales uno se siente identificado por el hecho hay niños que vivían dentro de los libros de la misma manera que vivía yo, de una manera muy, muy pobre, y que se defendían en la vida de la forma que podían. Entonces, las cuestiones, primero es la identificación con la que uno, o sea, el buen autor, el buen escritor, logra finalmente consagrarse y hacer clásicos que después se denominan de esa forma, que son generalmente los libros que a uno lo hacen feliz por un lado, pero que con los cuales también se logra una identificación, porque hay un convenio, por supuesto, entre el autor y el que lee, a pesar de la corta edad incluso. Yo empecé leyendo de 7, 8 años, ya leía todo ese tipo de libros que aparecían en mi casa. ¿Y la poesía cómo llegó? Bueno, la cuestión de la poesía ya comienza a habitar mi situación cuando empiezo a tener una relación con el colegio secundario, donde ya había una apertura hacia el amor, hacia la búsqueda de otras cuestiones, que si bien fueron muy difíciles, por una cuestión que uno se cierra siempre sobre las cuestiones de la literatura y le cuesta salir a veces a la sociedad, también fueron comienzos bruscos, pero donde la poesía tomaba un rol entre lo romántico, el sabor amargo de la vida. Pues los primeros poemas siempre fueron derrotistas, o me recuerdo hasta que empecé a hacer algo firme, que fue mucho más adelante. Pero en el inicio tenían ese sabor, o incluso, sino también algo que querían publicar en ese tiempo los chicos que hacían poesía, que editaban revistas, era poesía social. Le gustaba algo que tenía que ver con lo revolucionario. Entonces, bueno, uno que podía hacerlo, porque viste que la poesía también es un don, ¿no? No es algo que uno de que surja de la nada, tiene que haber. ¿Todos pueden escribir poesía? Yo no me atrevería a emitir un juicio, pero digo que, a ver, yo en mi familia tenía a mi abuelo, que en el tiempo de Chacabuco, en el tiempo de los conservadores, se reunían en el Club Los Marinos, y con los conservadores de esa época se juntaban a recitar poesía y a leer poesía, leían Almafuerte, Alfredo Palacios. Estuvo en Chacabuco siendo maestro durante algunos años. Entonces, bueno, quedaba esa costumbre. Luego, mi padre, que también hacía poesía, le gustaba, y tenía facilidad. Mi hermana, yo, y mi hija, por ejemplo. O sea, tu hija también escribe poesía, sí, y qué lindo. También, sí. Por eso digo que hay cosas que uno debe tener que ver, la cuestión genética en esa, no solo la inclinación, pero sí entiendo que es un don, porque de repente vos podés hacer y entrever algunas cosas más fácilmente que de lo que le sale a algunas otras personas. Gente que tiene inclinación hacia la matemática, estudia ingeniería, en fin, y a uno le resultaba más común, o más lindo y más simple la cuestión literaria. Luego, más adelante, que pude empezar a hacer talleres ya después de los 30 años,
Es ¿Qué es lo que te llevó a hacer taller? Bueno, mi trabajo me alejaba de la familia porque tenía que estar a 300 kilómetros de Chacabuco trabajando, pues volvía los fines de semana y luego del trabajo uno tiene un poco de tiempo como para poder hacer algunas cuestiones de las que le interesa. Entre ellas a mí me interesaba la cuestión de la poesía y empecé a hacer talleres. Y encontré un taller donde se trabajaba el verso libre, que yo no lo conocía totalmente, que es en base a imágenes, y empecé a cultivarlo, lo cultivamos durante 10 años, y de ahí salió una obra que a mí me completó, y que aún hoy no puedo salir. Y me refiero a salir en el aspecto de que uno, por ejemplo, cuando lee, tiene también un crecimiento, empieza leyendo la cuestión de los cuentos y la literatura adolescente, y después no lo colma y avanza hacia otra lectura un poco más satisfactoria, pasa por los policiales, y hasta llegar a la novela y la novela psicológica, y a medida que vas avanzando, tu cerebro, porque también la lectura hacia la felicidad, que está feliz con esas cuestiones, quiere más de esa sensación y la busca. Entonces es indudable que esa misma búsqueda te va llevando hacia ese lugar tan lindo, y en el verso libre encontré la forma más completa de la poesía e incluso de la literatura. No me puedo detener ya a leer otras cosas. Contarle a los oyentes, ¿no?, acerca del verso libre. Bueno, el verso libre tiene que ver, en este caso, hay diversas formas de abarcarlo, pero sobre lo que yo pude hacer y ver durante ese tiempo, fue el verso que tenía que ver con lo celebratorio. Celebrar la vida, el nacimiento, celebrar el universo, la creación, esa forma de celebrarlo, hacer que sea también de una forma donde esté la alegría y donde estén sobre todo las imágenes. La cuestión se enlaza con la tensión lírica. La tensión lírica es un concepto difícil en sí para enseñarlo, para aprenderlo, pero simplemente simboliza la forma más linda y completa de poder mostrar la belleza en palabras. ¿Cómo relacionarías la imagen con el poema? Bueno, el poema está constituido con verdad y con belleza. Solo la verdad es un panfleto, solo la belleza es preciosismo. Las dos cosas juntas, la verdad y la belleza, en el concepto, hacen que vos encuentres poesía. Y si a eso le agregás la forma más simple que puedas hacerlo, que es relacionada con las cosas reales, con la vida, con lo que sucede alrededor, por eso te hablaba anteriormente de la forma de celebrar la vida, el nacimiento. Eso es una explosión de imágenes en el espíritu, en tu cabeza. Y si eso podés llegar a plasmarlo de manera simple en un papel, lográs la perfección. Los autores que solemos escribir generalmente somos rebuscados porque nos es difícil la forma simple de expresar las cosas. Entonces exploramos, ¿sí? Porque es muy difícil de expresar simple una cosa que es tan compleja. A ver, por ejemplo, dice San John Pérez, nevaba, y ahora diremos de ello maravillas. El alba muda en su pluma, como una lechuza gigantesca, presa de los soplos del espíritu, y de todas partes nos era prodigio y fiesta. Y con eso simplemente está dándote una imagen de la forma de la nieve.
esa tensión lírica es difícil porque vos tenés que abarcar una vida de conocimiento, de lectura, tenés que transcurrir una vida para poder lograr la belleza. No es simple, es algo que vos vas logrando avanzar de a poquito, año tras año tras año, fijándote en algunas ideas, con la obsesión de la poesía y la obsesión de la imagen, para poder después poder trasladar algo de eso al papel, si tenés suerte y si tenés el don, y si después tenés la suerte también de que la gente vea lo que vos pudiste hacer y le guste. Que también eso es importante, claro. Con respecto a tu poesía, ¿cuáles son los ejes? Bueno, generalmente dicen que es difícil que uno pueda sacarse totalmente de lo que escribe. Entonces, indudablemente que en una parte de la vida de uno también está, porque uno quiere mostrar que algo de lo que ha vivido ha sido importante, ha sido trascendente y que puede perdurar. Luego el eje va variando de acuerdo a la situación que estás pasando. Siempre hay una cosmovisión, una forma de ver la creación del mundo, desde lo que debe haber sido el inicio hasta una forma de lo que es la creación de la naturaleza. Y si uno tiene suerte y espera, quizás puede llegar el día de mañana a poder hacer algo que valga la pena respecto a eso, en el sentido de que lo complete a uno y le guste. Porque no toda obra es buena, como decíamos, no todos podemos escribir, no todos pueden escribir, no toda obra es linda, pero el hecho de ir haciéndola, de transcurrirla, a uno lo hace muy feliz, porque nadie puede evitar amar lo que ha creado. Y con respecto a tus creaciones, ¿vos sentís esa sensación de que te sentís completo? Yo supe y sé que siempre estoy en, como debe estar la poesía, adelante, con la jauría. Siempre estoy dando lo máximo a lo cual he llegado de manera intelectual. Ahora, supongo que debe haber más niveles, supongo que debe haber más posibilidades, y que aquellos que más dones tengan con respecto a la creación, es indudable que llegan más lejos y logran un reconocimiento más rápido incluso. Aquellos que son muy talentosos, uno puede tener un poquito de eso y trata de mejorarlo, porque viste que todo don hay que trabajarlo para que pueda finalmente llegar a ser algo que a uno lo satisfaga. De cualquier forma es difícil, porque uno siempre sigue corrigiendo igual y corrige. En un poema, ¿qué tiene más como más fuerza o más poder, ¿no? Pongámoslo entre comillas esa palabra, lo intelectual o el sentimiento, la catarsis. Es una mezcla, es muy difícil. Hay momentos que una cosa o momentos que la otra. Hay momentos que te enfrentás al papel en blanco y no puedes sacar demasiado. Generalmente uno se pone a escribir durante un tiempo largo y luego en un momento, al mes, a los 2 meses, a los 3 meses, 4, 5 al año, hay algo que sucede, que eso no sé explicarlo, pero sucede y vos tenés que sentarte a escribir y escribir eso que te viene como una catarata y no podés parar hasta que no lo terminaste, hasta que no lo sacaste. ¿Siempre te pasa eso con y pasa, sí. A mí me pasó, desde en esos 10 años que hice taller, terminé una obra que fue una cosa muy fuerte, muy fuerte. Yo venía y soñaba con los versos y los repasaba en los sueños.
No quiere decir que sea buena, simplemente que me absorbió de tal forma que ese proceso de creación me resultó maravilloso. Claudio, ahora vamos a escuchar Corazón en Llamas por Florencia Domínguez, que es un tema de autoría tuya. Hoy desperté con mi corazón en llamas y te busqué en cada rincón de mi alma y no hallé nada de ti, nada que me dijera dónde te hallabas. Y no hallé nada de ti, nada que me dijera dónde te hallabas. Entonces me fui como se va la tarde, en mi espalda el sol se derramó un instante. Me volví luz de luna, quemé mi corazón para encontrarte. Me volví luz de luna, quemé mi corazón para encontrarte. ¿Dónde estarás, amor? ¿Dónde te has ido? Yo te quería y tú me echaste al olvido. ¿Dónde estarás, amor? ¿Dónde te has ido? Queme mi corazón con tu destino. Entonces me fui como se va la tarde, en mi espalda el sol se derramó un instante. Me volví luz de luna, quemé mi corazón para encontrarte. Me volví luz de luna, quemé mi corazón para encontrarte. ¿Dónde estarás, amor? ¿Dónde te has ido? Yo te quería y tú me echaste al olvido. ¿Dónde estarás, amor? ¿Dónde te has ido? Quemé mi corazón con tu destino. ¿Dónde estarás, amor? ¿Dónde te has ido? Yo te quería y tú me echaste al olvido. ¿Dónde estarás, amor? ¿Dónde te has ido? Quemé mi corazón con tu destino. ¿Dónde estarás, amor? ¿Dónde te has ido? Yo te quería y tú me echaste al olvido. ¿Dónde estarás, amor? ¿Dónde te has ido? Queme mi corazón con tu destino. Hola, bienvenidos. Están escuchando BCN Radio. Un espacio para compartir información y cultura. ¿Te gustaría seguir conociendo el pasado, presente y futuro de la profesión de los taquígrafos en la Argentina y en el mundo? ¿Te gustaría continuar descubriendo los tesoros taquigráficos de la colección Palant, sección taquigráfica de la Biblioteca del Congreso? Te invitamos a escuchar entonces la 5ª temporada de Palabras Dibujadas. Todos los viernes de 15 a 16, como siempre, por BCN Radio, la radio federal de la Biblioteca del Congreso de la Nación. La sala de colecciones especiales de la Biblioteca del Congreso, destinada a los investigadores, está integrada por la colección reservada. La componen libros antiguos de arte,
primeras ediciones y material hemerográfico del siglo XIX. La biblioteca y archivo del Dr. Juan María Gutiérrez contiene obras que conformaron su biblioteca personal. Además, cuenta con un amplio material biográfico de personalidades de la política e intelectuales del siglo XIX. La Biblioteca Peronista, discursos y publicaciones oficiales editadas entre 1945 y 1955. Archivo Perón, documentación sobre el peronismo, la Biblioteca Palant, registros taquigráficos personales. A la misma se accede con permiso especial en Avenida Rivadavia 1864, tercer piso, en el Palacio del Congreso, de lunes a viernes, de 8 a 19 horas. Su teléfono es 4127-7100. Interno 3759. Para más información, pueden ingresar a www.bcnvi.gov.ar. Estás escuchando BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Seguimos charlando con Claudio Itza de Chacabuco. ¿Seguís viviendo en Chacabuco o estás los acá? Fines de semana todos los fines de semana voy a Chacabuco porque tengo mi hijo, mis nietos. Entonces hay una urgencia por volver a transcurrir la niñez de mis nietos, que es maravillosa, y estar con mi hijo también. ¿Y cómo es escribir allá, no? O tus comienzos con el tema de los poemas y bueno, vivir acá y escribir acá en la ciudad. En Chacabuco obviamente son lugares donde el tiempo se detiene un poco más que en las ciudades grandes. Entonces podés tener otros momentos donde la forma de pensar y repensar las cuestiones se te hace placentera. Pero en general la cuestión de la escritura no depende de la cuestión geográfica, sino del estado también que esté transcurriendo cada uno en el espíritu. Sobre todo eso. Vos hablaste del taller. ¿Es importante ir a un taller? ¿Un taller no puede llegar a cambiarte capaz tu estilo o intervenir en ese estilo? A ver, hay gente que en los claustros encuentra cierta cuestión con la literatura y está bien. Que se profesionalizan y demás. Incluso, obviamente que desde allí luego saben que escriben de las mejores formas, con los mejores maestros, la novela, el cuento. La cuestión de la poesía es más artesanal. Es más, si no se enseña en los claustros, en la universidad, no se enseña. La poesía es artesanal porque depende de los artesanos que han logrado un cierto nivel. Y también es cierto que desde los claustros han salido quien también de forma artesanal puede enseñar la poesía, por supuesto. Así que no hay contradicción en eso, pero sí estoy seguro, y de eso lo conozco, que la cuestión artesanal del taller te enseña
algo que es muy difícil de lograr, que es reconocerte limitado, reconocer que no sabes todo, y enseña algo fundamental, que es aprender a corregirse. Si vos no te corregís, si vos no corregís lo que haces de primera mano, corres el riesgo de pensar que lo tuyo es algo, o de enamorarte incluso de esa posibilidad que creíste por primera vez. El taller te confronta con diversas realidades de los escritores que ya están probados y son conocidas, y te dice, bueno, mira, acá te parece que esto lo escribiste bien, no podés escribirlo de otra forma, esto está de más, está de menos, te confronta. Entonces vos empezás a tachar lo que te das cuenta solo después que escribiste de más. Y por ahí te quedan 3 frases. Y allí hay un germen de algo. Con ese germen, luego podés hacer una gran poesía. Pero si no ubicás eso, podés vivir toda la vida confundido y enamorado de lo que hiciste, que quizás pueda estar todavía en la etapa de germinación. Y hay así puntos claves, ¿no?, para darse cuenta cómo llegar a un buen poema. Sí, claro, sí. Sí, todo depende de lo que del momento es que estés transcurriendo. Porque en realidad para lo que te sirve es salir de un poema cerrado y llegar a poder hacer un poema un poco más abierto y a lograr desarrollar una idea que está germinando en vos, y que no solo sea, por ejemplo, escritura automática, como se hace en muchos casos, o en la primera etapa del estudio en taller, es una escritura automática de lo que te va saliendo. Luego, como toda obra, hay herramientas con las cuales pulir el poema, que se van dando a medida que, incluso en el nivel en el que esté el alumno, la persona que quiera escribir. Hay personas que tienen su techo allí, y, bueno, podemos tener todos, y entonces aprendemos a corregir y hasta un cierto techo. Y hay gente que traspasa sus propios techos, y eso se va detectando a medida que vas transcurriendo el taller, y también depende, obviamente, que lo hagas con escritores, porque los escritores, sobre todo los escritores de poesía, están duchos en el tema y pueden darte una mano mayor que los que no tengan idea de la poesía, obviamente. Si vos solo conoces novela y cuento y no desarrollaste el tema, hay muchos que no se animan a darla porque hay que tener un conocimiento previo. Contanos acerca de los libros que publicaste. Bueno, la trayectoria del taller hizo que escribiese el primer libro, en el que tardé 10 años. Quizás fue una de las... Ese supongo que es que hasta ahora lo máximo que he podido escribir en las cosas que he publicado. Fue un crecimiento, no son versos parejos, fue un crecimiento que denota quizás adentro, porque también hay partes donde hay poesía con rima y hasta llegar después al verso libre. Denota que el taller va influenciando de una manera positiva y creciendo a cualquier tarea que uno se ponga en ese aspecto. Y el objetivo también formó parte de buscar un orden en el universo, crearlo y crear un Dios, porque eso es lo que uno hace cuando crea. Puede ser un pequeño Dios y puede crear todo un universo si le da el cuero, en función de sí mismo.
¿El primer libro cómo se llama? Simio de Dios se llama. Es una frase de un premio Nobel de Saint-John Perse, que tiene un poema, que fue una imagen que me antepuse. Me pareció interesante ver cómo el ser humano va tendiendo hacia algo que no comprende, que no entiende, y que le va dando diversos nombres a medida que transcurre el proceso de la creación del mundo. El otro es como si yo dijese, bueno, me sobraron todos estos versos y los amontono a ver qué sale. Pero no quise hacer eso. Digo, no, ahora ya no soy más un escritor, ahora soy un perro. Entonces escribí como si fuera un perro. ¿Y cómo es eso? Soy un perro, pero un perro de la literatura. Entonces fui el perro de Ulises. El perro de Ulises lo esperó 20 años a que llegara a Ítaca, y cuando llegó, movió la cola para saludarlo y murió finalmente. Pero lo esperó 20 años. Es lo que hice, yo esperé siempre a la literatura. Y ese es un homenaje que le debo, que le voy a deber toda la vida, y siempre la voy a estar esperando que regrese, porque le pertenezco también de alguna forma. Y fue eso, nada más que una forma de jugar dentro de un libro, donde hay cosas que son lindas, pero quizás no sean ya tan serias como el primer libro. Pero están bien. Para mí, ¿qué a mí me representa conforman. en vos la literatura? Y la literatura es una gran parte de mi vida. También forma un proceso de sanación, un proceso de curación. Por eso no lo tomo como una carrera. Puedo ser si alguien me quisiera etiquetar, este es un escritor ocasional. ¿Y por qué sanación? Porque la forma de que uno se reconozca a sí mismo es a través de cosas que te suceden durante tu vida, durante la niñez, infancia. Entonces ahí suceden cosas que a veces uno no puede explicarlas. Decía, ¿por qué me sucede? ¿Por qué nos tuvieron que suceder estas situaciones, estas cosas tan feas, tan difíciles de entender? ¿Por qué esto es injusto, aquello es de determinada forma? Entonces vos podés tomar dos caminos: ir a un psicólogo, o que no te importe nada y dedicarte a otra cosa y vivir con la enfermedad a cuestas. Yo preferí, a través de la literatura, ubicar la forma y la belleza de procurar mi propia curación. Claudio, ¿tenés poemas para leernos? Sí, claro. ¿Qué nos vas a leer? Hay uno de lo que estábamos hablando, tengo algo en prosa poética que se denomina, que es una especie de narración, que se llama Un niño con el alma en la mano. Y dice así: un niño llega caminando con su alma en la mano, un alma hecha jirones, golpeada y sin aliento, hasta el público que ocupa las gradas para mejor ver el espectáculo del alma de aquel. Llega por el camino. Es día y la llanura está iluminada por el otoño. No hay posibilidad de perderse detalle y la comunidad está ávida de espectáculos semejantes de los que trae el circo del mundo, donde sus fenómenos son curiosos, irreales, poco comunes. No tiene más de 6 o 7 años y sus recuerdos le acompañan. Las aves del monte, algún perro con mirada de niño, su madre, sus hermanas,
las cuales también han venido y le esperan afuera del lugar donde el niño debe conjurar las palabras por las cuales se amontona este público, estas personas desconocidas. ¿Qué ha dicho el viento? Quizás, no lo sé, o su niñez embriagada, o quizás es un error, pero este día ha sentido el impulso irrefrenable de salir, de transcurrir la distancia del tiempo y preguntarle a toda esa gente que se halla en las gradas del circo, preguntarle si alguien sabe, además, arreglar su alma, componerla, si tan solo puede unir algún pedazo con buen hilo, o por lo menos decirle por qué. Algunas personas sonríen, otras lloran quedamente, otras han cerrado el libro para poder gritar, otras discuten entre sí, todas están de acuerdo en condenar, pero no saben el por qué. Nadie ha dado una respuesta. Entonces el niño, con el alma en su mano, siente que la tristeza lo va a acompañar un largo trecho y que no hay nada que se pueda reparar, hace una reverencia y se agacha, toma un pequeño elemento del suelo, un palo quizás, un lápiz diría más bien, y escribe su primer poema en el polvo, en las hojas de tierra del mundo que lo está mirando, y se seca las lágrimas con el dorso de la mano, y comprende que ya nunca más volverá a estar solo y confundido. Claudio, ahora vamos a una pausa y después seguimos. Vamos a escuchar Seminare de David Lebón. Bien. Quiero ver, quiero entrar, nena, nadie te va a hacer mal, excepto amarte. Vas aquí, vas allá, pero nunca te encontrarás al escaparte. No hay fuerza alrededor, no hay pociones para el amor. ¿Dónde estás? ¿Dónde voy? Porque estamos en la calle de la sensación, muy lejos del sol que quema de amor. Te doy pan, ¿quieres sal? Nena, nunca te voy a dar lo que me pides. Te doy Dios, ¿quieres más? Es que nunca comprenderás a un pobre pibe. Esas motos que van a mil, solo el viento te hará sentir. Nada más, nada más. Si pudieras olvidar tu mente frente a mí, sé que tu corazón diría que sí.
estamos en la calle de la sensación, muy lejos del sol que quema de amor, muy lejos del sol que quema de amor. Hola, bienvenidos. Están escuchando BCN Radio. Un espacio para compartir información y cultura. Qué lindo que es estar en la tierra después de haber vivido el infierno. Qué lindo que es poder amarte. Todos los viernes, 14 horas, Malvinas No Te Olvido, el programa de la Comisión Combatientes de Malvinas, APL, con el objetivo de malvinizar, manteniendo viva nuestra historia, aquí, en BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Y si por ahí el miedo me viene a buscar de nuevo, voy a recordar lo que cantamos una vez, mirando el cielo. La Biblioteca del Congreso de la Nación cuenta con el sector de bibliografía. La misma realiza compilaciones bibliográficas y responde a las solicitudes provenientes de los legisladores, comisiones legislativas, organismos oficiales y privados e instituciones varias. La compilación bibliográfica consiste en un relevamiento exhaustivo de las fuentes o materiales existentes en la Biblioteca del Congreso, obras, publicaciones periódicas, colecciones reservadas, organismos oficiales, multimedia, traducciones, entre otros. El horario de atención es de lunes a viernes de 7 a 21 horas, en Hipólito Yrigoyen 1750, planta baja. Para más información pueden ingresar a www.bcnviv.gov.ar. Estás escuchando BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado. Seguimos con Claudio Itza. Claudio, ¿nos lees más poemas o prosa? Poemas en este caso. Mi madre y las cigüeñas. Han vuelto las cigüeñas. Las he visto con inmensa alegría,
docenas de ellas, dispuestas a lo largo del camino varias millas delante. Es el mundo que permanece en su belleza, luchando por mostrar un rasgo de felicidad, cuyo fin es perdurar para nosotros. Han vuelto las cigüeñas y con ellas revive la memoria de la felicidad que nos ha visitado en otras costas, como un mar que vuelve su mirada. Y con mi madre no hemos hecho más que reírnos y mirar al cielo como a un pequeño secreto indescifrable. Hemos caminado junto a la hierba y a las madreselvas que se descubren desde mucho antes por su aroma, y mis hermanas nos cuentan de las flores y de otro jardín que florece en sus mentes. Este es un buen lugar para vernos en el espejo de la nostalgia, y aunque ya no están allí los altos eucaliptos perfumados que solíamos amar, y aunque mi madre adorne ya el cielo con sus manos, que son rudas y que acarician mi mejilla de niñez, he decidido no permanecer en otro lugar, porque mi alma siente su abrigo y su ternura. Han vuelto las cigüeñas, y puede que signifique algo más que un llegar y partir. Como saben hacer las cosas de este mundo, puede que sea distinta esta llegada, ligada como está la vida a tanto cambio, y quedar para siempre eternizado el momento del ser y la alegría. Si las vieras, madre, si las vieras ahora, podrías pensar lo mismo. Han vuelto, y pretendía que como ellas tú volvieras también. Es necesario y sería oportuno, además, que vueles junto a ellas, porque en tus alas descansa mi dolor, y porque a veces me derriba un emigrar de fiebre que vuelve y no me deja. Muy bueno. Gracias. ¿Qué otro poema nos vas a leer? Un guijarro de Dios. Pablo Ode escribe: todos los hombres son pequeños y están unidos a la tierra por un delgado haz de morera. Esa es una dedicatoria a mi poema. Los que pueden ver y aún más los cegados por la belleza, ese ángel terrible, han intuido su proximidad. Los días del silencio, largas caravanas de sal, lejanos puertos en donde estaba el día. La distancia permanece en el alma y nos da destino de diáspora. Pronto seremos nosotros. Seremos los dispersos a semejanza de Dios que está en todas las cosas. Un guijarro de Dios, una medida de Dios. Ir en busca de la espuma del mar y el rumor de las hojas. Ser un leve movimiento de su mano para que las estrellas nos habiten. Podremos soñar esos lugares y ser y estar en todos al momento, para ser Dios, ser viento, ser la infinita arena, la perla escondida en la tormenta, las incontables tardes de los que se hallan con el ser, de las cosas que vuelven, y viajar con fuerza y velocidad de un pez, con su misma alegría de habitante del mundo, en el trono de los barcos naufragados que nos esperan aún en el lecho marino, profundo como una constelación, de pie en su puente, de pie en su quilla y señalando un punto del horizonte, un navegar inalcanzable y eterno, mendigo de su piel de escama, de su garganta de fiebre y su licor extenuante, los días del otoño, el color, un aroma como un recuerdo, una habitación para el hombre, la nave colosal que lo libera de su pesada carga, y ser un niño, y olvidar todo esto, poder respirar finalmente, leve como un suspiro, sin ataduras ya, nada para pensar ni para obligarse y no poder articular palabra alguna, solo miradas y sonrisas, y el amor que llega como una novia esperada,
o una madre que regresa a nuestros brazos con un leve aleteo, o una caricia del sol en esta tarde. De este destino ya no quiero volver. Habré de envejecer en tus ojos. Me volveré luciérnaga en tu playa, en el descanso de tu falda. Desde la noche en que tu risa traspasó los umbrales y me alcanzó, y me dotó de luna, sé de lo innecesario de las fatigas de la incomprensión. Somos fantasmas eternos, aturdidos muchas veces por el rumor del mar, ensimismados y tan tristes que al verlos se anuda la garganta. Fantasmas solitarios que deberíamos partir ya y terminar de una vez, soltar la amarra que nos posee y nos sujeta a esta confusión que cada día nos vence una vez más. Bueno, muchísimas gracias, Claudio, por haber venido acá a Poetas Argentinos. Realmente el espacio queda abierto para cuando quieras volver. Y nosotros, bueno, seguimos entrevistando a poetas de todo el país, desde Jujuy a Tierra del Fuego. La verdad que es un lujo poder contar con cada uno de ellos y que nos cuentan bien y nos empezamos a entrar por esas puertas y ventanas que nos abren. Hasta la semana próxima. Y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes el hombre que yo amo.